aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Pero entonces David, cuando debía de estar en la guerra, se queda en su casa. Él tenía que estar en la guerra porque en aquel entonces, cuando el pueblo iba a guerra, el rey salía a guerra con el pueblo. Pero David decide quedarse. Y estando en su casa, un día ve a una mujer que vivía cerca de ahí, y David la desea en su corazón. Y esta mujer era casada, pero a David no le importa. Peca y se mete con ella. Y después, para deshacerse del marido, lo pone al frente de la batalla para que lo acabaran. Y así sucede. Y David creyó que nadie lo había visto, pero Dios lo había visto. Porque Dios es omnisciente, es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él está en todos lados y Él todo lo sabe. Entonces David creyó que nadie lo había visto, pero Dios lo había visto. Entonces Dios envía a un profeta, al profeta Natán, a exhortarlo. Y prácticamente lo que le dice el profeta de parte de Dios es: Dios vio lo que hiciste. Y esencialmente le dijo: si Dios fue tan bueno contigo, ¿por qué tú hiciste esta maldad? Ahí te doy otra enseñanza que no es de la prédica, pero arrebata estas perlas. La primera es que no pueden estar los hijos de Dios de ocioso, porque mira lo que pasa. La segunda, Dios todo lo ve. Y mucha gente se emociona cuando llega un profeta de Dios, un verdadero profeta. No esos que te dicen: Dios te va a dar un Ferrari y 3 Lamborghinis. No, un verdadero profeta de Dios. Un verdadero profeta de Dios siempre va a tener 3 objetivos de parte de Dios: exhortación, consolación y edificación, de acuerdo a la Biblia. Entonces, David tenía una relación cercana con el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios le había estado hablando a David y redarguyéndolo, pero seguramente el rey David no hizo caso y no se arrepintió, el Señor manda al profeta Natán. O sea, ya cuando Dios te manda un profeta a exhortarte, es porque lleva mucho tiempo en lo secreto hablando a tu conciencia que te arrepientas, que eso no está bien, pero no has hecho caso. Entonces, cuando Dios mueve a un profeta, es porque dice: le ha hablado y no se quiere arrepentir, y si no se arrepiente se va a perder. Entonces ya es cuando manda un profeta, así dice el Señor,
tun, 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 tun. Entonces ya cuando Dios te exhorta a través de un profeta, es porque no has hecho caso en todo lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando para que te arrepientas. Esto te lo quiero enseñar porque algunos de ustedes piensan y dicen: no, hasta que el Señor no mande a los pastores a que me digan, es que no pasa nada. No, ya cuando manda a sus siervos a decirte, es de que no te has querido arrepentir. Es que ha habido mucha dureza en el corazón. Pero de eso no es la prédica tampoco. David no se había querido arrepentir y el Señor manda al profeta Natán y le dice a David lo que había hecho. Y le dice el profeta: Dios vio lo que hiciste. Y David amaba a Dios. Y ahí agarra el rey David y se arrepiente y va y se postra y dura mucho tiempo postrado. Y en ese momento es cuando David escribe este salmo, el Salmo 51, y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos. David le está diciendo a Dios: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mientras estábamos alabando, el Señor me hablaba y me ponía esta palabra: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿Por qué el rey David, en uno de sus momentos más duros, pide primero y pide bien que el Espíritu de Dios no se aparte de él, pero después pide que le vuelva el gozo de su salvación? Vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego en el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué el rey David pide hazme oír gozo y alegría? Y luego dice, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué David pide gozo y gozo? ¿Por qué la palabra de Dios en el libro de Gálatas dice lo siguiente? Gálatas 5 del 22 al 23 dice:
Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo? ¿Por qué David en su momento más difícil pidió: hazme oír gozo y alegría? ¿Por qué David pide, versículo 12, hazme oír el gozo de tu salvación? Ayúdenme con los otros, por favor. Karencita, los que habían puesto. Luego en el Salmo 16, versículo 11, se vuelve a decir: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Otra vez dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 51, David dice: hazme oír gozo y alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Libro de Gálatas, fruto del Espíritu Santo es gozo. ¿Qué es fruto? Tú puedes ver un árbol y tú no sabes de qué es ese árbol. Pero si de repente ves que tiene una naranja, es un árbol, es un naranjo. Tú no puedes saber de qué es el árbol, pero si de repente le ves un limón, es un limonero, creo que se les llaman. Tú no sabes de qué es el árbol, pero le ves la tuna, es un nopal. O sea, no necesitas saber de qué es el árbol. Si tú le ves el fruto, tú sabes de qué es el árbol. ¿Por qué la Biblia dice: si el Espíritu Santo está dentro de ti, cómo saber que el Espíritu Santo está y permanece en alguien? Porque el Espíritu Santo da un fruto. Si el Espíritu Santo está en ti y permanece, mostrarás ese fruto. Porque el guayabo da guayabas, el nopal da tunas. Y alguien lleno del Espíritu Santo produce gozo, amor, paz, paciencia, benignidad. O sea, el fruto revela el origen del árbol. Pero ¿por qué uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo? Salmos 32 dice: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué dice el Salmo? Alegraos en Jehová y gozaos. Dile al de al lado así, hablando como en español antiguo, dile: y gozaos. Y gozaos. Y gozaos. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Quiero que entiendas algo. El gozo no es una emoción. Una emoción es pasajera. A alguien le puedo dar ahorita un postre y se pone contento, pero saliendo se le cae, se pone triste.
La emoción es pasajera. El gozo no es una emoción. El gozo es un fruto. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ti. Amén. Me acuerdo, solo para que lo entiendas, te voy a poner este ejemplo. Cuando yo era chico, cuando era un niño, luego iba a mi casa y se hospedaba en mi casa mi tía Estela. Pero la tía Estela era muy característica. De entrada, la tía Estela fumaba muchísimo. Entonces, cuando llegaba a mi casa, toda la casa olía a eso. Pero también la tía Estela tenía cierto aroma. Entonces era como que entre el cigarro y el aroma de la tía Estela era un aroma peculiar. Y tenía cierto sentido del humor, tenía muy buen sentido del humor. Entonces era muy divertido cuando estaba en casa. Entonces, cuando la tía Estela estaba en casa, había evidencia, era evidente que había llegado la tía Estela, porque estaba la persona y entonces había evidencia de que la persona estaba en casa. Quiero que pienses si alguna vez se ha quedado algún amigo familiar en tu casa. Hay evidencia de que está en casa. Eso multiplícalo por 1,000,000 al infinito, hacia lo bueno, y entenderás: cuando el Espíritu Santo vive en tu casa, tú eres la casa. Hay evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Hay un aroma, hay un fruto. El gozo no es una emoción. El gozo es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en tu casa. El gozo no es algo que viene de ti. El gozo es algo que viene de Él. Te voy a poner, regresando a la analogía de la tía Estela. A la tía Estela le encantaban los elefantes. Siempre traía elefantes de peluche. Para todo elefantes. No sé por qué, le gustaban. Entonces, cuando la tía Estela estaba en casa, había muñequitos de elefante en la casa, de peluche, chiquitos, medianos, grandes, elefantotes, elefantitos. Y luego traía regalos. ¿Qué creen que nos daba? Elefantes. Yo no tenía que ir a conseguir los elefantes. Los elefantes de peluche eran consecuencia de que la tía Estela estaba en casa y ella traía elefantes para todo el año. Eso multiplícalo por 1,000,000 al infinito, a lo bueno, y entenderás lo que es el Espíritu Santo viviendo en tu casa. El Espíritu Santo trae gozo. No es que tú produzcas el gozo, es que el Espíritu Santo trae gozo. Eso lo produce Él, no tú. Por eso el gozo no es una emoción, el gozo es un fruto. El gozo es una evidencia de quién vive en tu casa. Ahora no quiero que respondas, solo quiero que el Espíritu Santo te revele.
¿Cuánto gozo hay en tu vida? ¿Cuánto gozo hay en tu vida? Si tu vida parece, hermano, casos de la vida real, se busca un hermano, no hay gozo. Si no hay gozo, no está el fruto del Espíritu Santo. Y si no está el fruto, es porque Él no está. Y si Él no está, tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que no esté? Si he estado aquí y soy lleno. Porque cuando somos llenos hay señales manifiestas y prodigios. Y es indudable que Él nos ha llenado a todos estando aquí. El tema no es si te ha llenado. El tema es si lo has mantenido como una visita o si has dejado que habite en tu casa, que permanezca. Las señales, prodigios, es evidencia de que Él te toca, de que Él te llena, de que Él te visita. Pero el fruto es evidencia de que tú has dejado que Él permanezca en ti. Es diferente tener una visita a que ya viva contigo. Te pongo un ejemplo con la pastora, mi esposa. Siempre en donde vivimos hay flores. Hay un tapiz de flores, flores en las jardineras, flores en el centro de mesa, edredones con flores. Hay flores. Y me acuerdo que una vez le dije, oye, pastora, como que es mucha flor, ¿no? Y dice, es una de mis características. Me gustan las flores. Y donde llego pongo flores. Y desde ahí, ¿qué creen? Me gustan las flores porque me recuerdan a ella. Es una característica que ella tiene, es muy alegre, muy avienta chistoretes. Y siempre hay flores. Entonces donde llega hay flores. Cuando éramos novios, que yo iba de visita a su casa, pues nomás veía flores, de que se ponía el saco con flores o la diadema con flores. Pero desde que nos casamos hay flores permanentes. ¿Por qué? Porque no quise solo una visita. Yo no andaba perdiendo el tiempo ahí noviando. Yo dije, yo me quiero casar. Desde el primer día se asustó un poco. Pero ahora permanentemente, gracias a Dios, hay flores en mi vida. ¿Por qué? Porque es evidencia de que ella vive conmigo y yo con ella, vivimos juntos, hay flores. Eso multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás. Muchos se han conformado con el toque del Espíritu Santo, con la manifestación del Espíritu Santo,
Y eso es bueno, es hermoso que nos llene. Y ver sus prodigios, milagros, es hermoso. Pero tienes que buscar que permanezca. Tienes que casarte con Él. Tienes que tener una coinonía, una comunión con Él, para que Él viva en ti permanentemente. No solo una visita, no solo una visita pasajera, sino que Él permanentemente viva en esta casa. Y si Él vive en esta casa, va a haber gozo, porque el gozo es la evidencia de que Él vive en esta casa. Cuando el rey David en el Salmo 51 dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu, él sabía que si el precioso Espíritu de Dios lo dejaba, se iba el gozo. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación, hazme oír gozo y alegría. El gozo es consecuencia de que Él vive dentro de ti. No es una emoción, es un fruto. Salmo 118, mira otra vez. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Isaías 61:10. Fíjate lo que está profetizando el profeta Isaías aproximadamente 700 años antes de que viniera Jesús. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Que dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Y luego el Señor Jesús, que cumple la profecía del profeta Isaías, está hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 11, y le está hablando a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿El gozo de quién está en vosotros? El gozo de Jesús. Porque el gozo es de Jesús. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo no es una emoción tuya, es un fruto de Él. Y luego dice en Juan 16:22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará nuestro gozo, vuestro gozo. Ok. ¿Qué es el gozo de la salvación? Te lo pongo en términos muy sencillos. Imagínate que tú eras un prisionero de guerra, ahí esclavo, encerrado.
¿Han visto la película de Rescatando al Soldado Ryan? Bueno, es una película de unos que rescatan a un soldado que tenían ahí atrapado. Bueno, imagínate que tú estás como prisionero de guerra y viene Jesús y te salva y te rescata. ¿Estarías feliz o triste de que te salvaron? El gozo de la salvación viene por tener la conciencia de que Jesús te rescató. Constantemente yo recuerdo, y tú deberías de recordar de dónde te rescató Dios. Y el que recuerdes de dónde te rescató te permitirá tener gratitud y gozo. Hay un cuentito de un rey y ese rey tiene consejeros y uno de esos consejeros tenía mucha sabiduría y entonces el rey empieza a levantar a ese consejero y los otros tienen envidia. Y entonces los otros lo empiezan a seguir para agarrarle en alguna falta, decirle al rey y que el rey lo corra. Y lo empiezan a seguir y a seguir y a seguir. Y se dan cuenta que este consejero diario a la 1 de la tarde se escabulle de todos, entra a un cuarto que era donde ponían como de escobas. Entra a un cuarto donde nadie entraba, se metía 1 hora y después salía. Y así lo hacía diario. Y entonces, después de seguirlo durante semanas, van con el rey y le dicen: este está comploteando en tu contra y te quiere traicionar. Diario a la 1 de la tarde se mete, se encierra en un cuarto a complotear contra ti. Y el rey dice: ¿cómo creen? Y dice: sí. Y dice el rey: vamos. Y los otros dicen: vamos. Y van a la 1 de la tarde y abren el cuarto. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Agarra al hermano de al lado, hermana Yareli, porque le gozo. Gozo. Y ábrenla. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que ahí estaba el consejero ese. Y le dicen los otros: te atrapamos. Y le dicen: pase, rey, para que vean el gran complot que este hombre tiene. Y de repente pasa el rey y vi que en el cuarto nada más había escobas de este lado y allá había una túnica de mendigo. Y le dice el rey: ¿qué es esto? ¿Por qué te encierras 1 hora a ver esa túnica de mendigo? Y dice el hombre: verá, rey, es porque diario dedico 1 hora a recordar de dónde venía yo,
antes de que tú me trajeras al palacio. Y eso me permite vivir agradecido con tu mano bondadosa y generosa. El rey se conmueve y dice: asciéndanlo, va a ser jefe de todos ustedes. Y el rey asciende a este consejero. El Rey de Reyes es Jesús. Los mendigos que fuimos salvados, sanados, restaurados, somos nosotros. Simplemente se trata de recordar de dónde nos sacó. Hace rato, mientras alabábamos, el Señor me dejaba ver algo. Ha habido ataques en tu vida. Ha habido circunstancias, situaciones. Pero el gozo es como una vacuna, como un antídoto que hace que nada de eso te afecte. La gran mayoría de ustedes no tienen gozo. No tienen gozo. Tienen una alegría pasajera, un contentamiento pasajero, pero cuando las circunstancias cambian, se ponen tristes. Era como les decía, como niños. Benzo, ¿alguien tiene una paleta? ¿Un dulce? A ver, aquí hay un dulce. Este ilustra, es como un cajetoso. Mira. Me ayuda más esta paleta a ilustrar. Gracias. Le ganaron al cajetoso. Están así, mira, como un niño. Le dan paleta, se les cae la paleta, les dan paleta, se les cae la paleta, entonces si alguien le preguntara cómo viven ellos, seguramente ustedes me dirían, ¿qué día? ¿O a qué hora? Porque si tenía paleta, si no había paleta, entonces dependen de las circunstancias.
Si sale el sol, se quita el sol. ¿Tienes vacaciones? ¿Se acabaron? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste chueco? ¿Te hablaron bonito? ¿Te sentiste? Es muy fácil que el enemigo manipule a alguien así, porque simplemente si te quiere tirar, hay paleta, te tira paleta. Ya. Ya. Te tiró. ¿Hay paleta? Te quita paleta. Ya. Por eso el gozo no es emocional. El gozo es espiritual. Tú te mantienes en gozo por quien vive en ti. Y ahí dejas desarmado al enemigo. ¿Por qué? Tú estás en gozo. Si hay paleta, si no hay paleta, sigues en gozo. Ministre la pastora. Quien tiene gozo, como el gozo es un fruto, si hay paleta, estás en gozo. Si no hay paleta, sigues en gozo. Por eso el apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Por todo y para todo yo soy de Cristo. Es más, decía, para mí el vivir es Cristo. Gozo. Y el morir es ganancia. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, de Él somos. Quiero que veas la vida de los siervos de Dios, de los apóstoles. No dependían de las circunstancias, sino de la convicción de la bondad de su Señor. ¿Sí me explico? Por eso el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿De quién era? Désela, pastor. No, tenga su paleta. Ah, bien la hermana Georgina. Es que tu gozo no puede venir de que si dormiste bien, que no dormiste bien, que hace frío, que hace calor, que si te hablaron bonito, que si no te hablaron bonito. De ahí no viene el gozo. Ayer una persona me mandaba una pantalla bien enojada. Ahora de la Universidad de Teología me decía: mira, pastor, lo que están poniendo estos incircuncisos. Ya hasta los vi en redes. ¿Les digo algo? No. Digo, siempre va a haber gente que hable. Pero nuestro gozo no viene de la gente ni de las circunstancias. Nuestro gozo está en nuestra salvación.
Si mi gozo dependiera de las circunstancias, ya hubiera estado muy amargado desde hace muchos años. El gozo no depende de las circunstancias. Es un fruto del Espíritu Santo, por gratitud de aquel que te salvó y como manifestación de aquel que vive en ti. Pastorearlos a ustedes no es fácil. De repente ya se sacaron la lengua, se jalaron el pelo. Pero Dios los ama y nosotros también. Son las ovejitas del Señor. Son hijos e hijas de Dios. El gozo es como un antídoto fuertísimo espiritual que el Señor pone. Donde hay gozo es súper desconcertante para el enemigo. De niño, los malosos de la escuela se agarraban de puerquito a unos. ¿Qué era agarrarse de puerquito? Luego ponían apodos. Y un día un maloso me estaba enseñando a poner apodos. Ya me arrepentí. Estaba yo como en cuarto de primaria. Y me dice, mira, así se ponen apodos. Ubica el defecto. Y sobre el defecto físico así pon el que más. Y dile varias cosas de eso. Y cuando veas que le duele, ahí es. ¿Serio? Y se agarraban de puerquito al que más le pegaban. Pero cuando había alguien que le decían, y bien alegre. Me acuerdo que en la escuela había uno que se llamaba Daniel. Bien, ya no voy a decir como, bien aplicado en la escuela, bien intelectual, bien educado. De hecho era cristiano. Ay, Señor, era cristiano. Era cristiano Daniel. Ese nos sacaba de onda a todos. Siempre estaba gozoso. Llegaba Daniel así. Le poníamos apodos, todo. Buenas tardes, compañeros. Ya de plano en cuarto nos cansamos. Ya dejen al Daniel, ese no. Y su hermano se llamaba Misael. Si eran cristianos, fíjate, estoy cayendo en cuentas. Ay, Señor, perdónanos. No, es que yo no era cristiano, hermanos. Pero en verdad eran un par de chamacos que bien alegres, bien aplicados, bien correctos. Y justo decían, no, a ese no les digas nada porque nada los mueve. O sea, todo el tiempo alegres, bien amables. Es más, les hacías cosas y hasta te ayudaban. En aquel entonces, ya me arrepentí, Señor, decíamos que eran ñoños. Pero no. La verdad es que no, y la verdad que la primaria donde estaba era pública. Era como la escuela del vicio. No, sí.
Entraba puro chaca, yo creo. Menos Daniel y Misael, su hermano. Yo llegué bien tierno y ahí me hice un malona, pero ya me arrepentí. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el enemigo te pega y te pega y te pega. ¿Por qué? Es porque te tambalea. Cuando el gozo del Espíritu Santo está en ti y ve que no te pega, dice: ¿para qué pierdo mi tiempo con este? Si lo que le invierto de tiempo a este, con ese tiro a 100. Hace rato que alabábamos, me decía el Señor: mi pueblo necesita mi gozo. Necesitan regresar al gozo de mi salvación. Y estábamos cantando una de: es un deleite estar en ti. ¿Cómo era? Es un deleite alabarte, es un deleite adorar. Es que es un deleite. O sea, cuando el Espíritu Santo está en ti y tienes gozo, es un deleite. ¿Cuál cansancio? ¿Cuál? Es un deleite. ¿Qué se metió? Pues gozo. Gozo del Espíritu Santo. He escuchado unos que dicen: estamos todos cansados. ¿Estamos? ¿Están? Uno está como quinceañero. Y la pastora como doceañera, todavía más joven. Como niños. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Así que ya sabes, si estoy cansado, habla por ti. No digas todos. Yo no. Es un gozo servir a mi Señor. Es un gozo. Es un deleite. Es un privilegio. Pastor, pero le muerden y lo patean. Pues sí, pero son las ovejitas del Señor, no es cualquier mordida. Es un deleite. Es un gozo. Imagínate que el Espíritu Santo permanece en ti y todo el tiempo estás con gozo de Él. ¿Cómo vivirían tus hijos? ¿Cómo estaría tu esposa? ¿Cómo estaría tu familia? Que tuvieras verdadero gozo, que no dependiera de las circunstancias, sino tu gozo es el gozo de la salvación. La verdad, te voy a decir algo. Yo ya me junto con gozo. Los que no tienen gozo me dan ñáñara. Sí, así como que hay un solezazo y de repente llega sol, ñáñara, sol, ñáñara.
Es un gozo. Es un gozo servir a Dios. Es un deleite servir a Dios. Es que es bien cansado, pastor. Cansado cuando andábamos en la calle. Es que es duro, duro cuando nos íbamos a morir allá. Ahorita es un gozo, es un deleite. ¿Te digo algo? La pastora y yo no nos juntamos con los de Góngora y Góngora. Porque luego los de Góngora y Góngora son muy así, muy piquis, miquis, triquis, así. Nos juntamos con puro gente que tiene gozo del Señor. Gozo del Señor. Gozo. Enseña la mazorca. A ver si igual el de al lado hasta se asusta de que nunca te ha visto sonreír. Ay, sí tiene dientes. O no tiene. Hoy se va a saber la verdad. O tiene o no diente. O no tiene o no tiene diente. Hay gente que ni sonríe, nomás cada año nuevo. Y una sonrisa leve, así como para que no se empachen. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué no hay fortaleza y te tumban? Pues porque no hay gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que dale, ¿cuál cansancio? ¿Cuál qué? ¿Cuál tristeza? ¿Cuál depresión? ¿Cuál? ¿Cuál duro? Duro antes. Duro allá. Hazle. Así para que te sacudas. Hay unos que se sacuden medio raro porque nada le hacen así como ¡sacúdete! El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la prédica era diferente, pero el Señor me empezó a hablar de gozo. Y dice, vuelve el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
¿Tú crees que tus hijos quieren que traigas cara de tronco viejo todo el tiempo? Que llegues con tu esposa con cara de limón. Pero te voy a decir algo, no te quiero motivar, no es un tema motivacional, no es un tema emocional. Es un fruto del Espíritu Santo. Es evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti. No hay gozo, no hay fruto, no hay fruto porque Él no está. Y no está porque no prepara la casa para que Él permanezca. El gozo es evidencia de que Él está en ti. Y te voy a decir algo, y con esto terminamos. Mira, qué rico, qué delicioso es llegar a un árbol y disfrutar de un dulce fruto. Llegar a un árbol, imagínate, y decir qué dulce fruto, qué dulce naranja. ¿Quién disfruta del fruto? La persona y los que la rodean. ¿Quién disfruta del fruto? La iglesia. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Él derrama bendición, Él derrama vida eterna en la congregación de los santos. Pues sí, el fruto del Espíritu Santo nutre a ti, a tu casa, a la iglesia. Pero ya te dicen la rosa. ¿Por qué? Por bello, no, por espinoso. Es que si en lugar de fruto hay espina, imagínate que ya, a ver, me está ayudando. O ya te dicen el cactus. El cactus. Tú no. O sea, ¿cuál es el fruto? ¿Pura espina? ¿Puro cactus? Es que en verdad, gozo, 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 gozo. Imagínate que tu familia quiere agarrar un fruto delicioso del gozo que el Espíritu Santo produce en ti. Y puro cactus, pura espina. ¿Sabes cómo tiene que ser la iglesia del Señor? Pura gente llena del Espíritu Santo, dando fruto del Espíritu Santo. Y qué deleite. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y uno dice, qué gozo es ir con los hermanos. ¿Por qué? Porque puro fruto bueno, puro fruto del Espíritu Santo. Puro gozo, pura paz, pura benignidad. Mira cuán bueno, cuán delicioso. Ese es el diseño de la iglesia. ¿O no dice la Biblia que incluso estaban todos juntos y unánimes partiendo el pan diariamente? ¿Por qué? Porque estaban todos llenos del Espíritu Santo, guiando al Espíritu Santo. Repite conmigo, gozo, gozo.
fruto del Espíritu Santo. Gozo. Ahora, el tema del fruto es que el fruto se irradia. Es que yo no dije nada, pero pues andas así. Mira, a ver, te voy a decir algo. Esto lo he visto en algunas mujeres filisteas, no aquí. Que luego, no sé por qué hacen esto, como que ven a otra mujer y le hacen. Pero no dijeron nada. Pero cuánta envidia hay adentro. Barrida, creo que le dicen. Las filisteas de afuera. A mí cuando me han hecho, digo, traeré un moco, ¿qué? ¿Qué pasará? ¿Por qué? ¿Qué me ven? Tengo abierto el botón. No necesitas decir algo para ser espinoso. ¿En serio? Es que no digo nada, ese es el problema. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si el Espíritu de Dios mora en ti, hay fruto de Él. Y si hay fruto de Él, tú y tu casa comen, disfrutan de ese fruto. No respondas. Pero ¿a cuántos te has agarrado a espinazos? Pero no digo nada. Eso se llama desdén silencioso. De niño le decían la ley del hielo. No le hablen, muchachos. Pues no dices nada, pero es desdén silencioso. Imagínate que te llenas del Espíritu Santo, que Él hace morada en ti, y que Él te da de su fruto. Imagínate el festín que se van a dar tus hijos. Tus padres, tus hermanos, los que te rodean. Y aquí vas a ser el hermano, la hermana campanita. Mira, el hermano siempre gozoso. Pero es que yo siempre lo digo, pastor, yo siempre lo digo, yo siempre digo, estoy en el gozo del Señor, estoy bendecido y en victoria. Avísele a su cara, hermano. Te voy a decir algo. Cuando tienes fruto del Espíritu Santo, los demás quieren estar
porque comen del fruto que el Espíritu Santo produce en ti. Pero cuando no,